Estás escuchando La Propuesta Radio. Estás escuchando La Propuesta Radio. La Propuesta Radio. Tu mejor compañía. La Propuesta Radio. Tu mejor compañía. La Propuesta Radio. Tu mejor compañía. Sigamos juntos. Estás escuchando La Propuesta Radio. La Propuesta Radio. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy empezamos en otro horario, otra etapa de La Propuesta Radio. Los jueves a las 21 horas. Y hoy, para inaugurar este nuevo horario, tengo el placer de compartir con dos colegas, con la doctora Alicia Montserrat desde Madrid y con la profesora licenciada, las dos son psicoanalistas, Patricia Morandini. Muy buenas noches y bienvenidas. Ahora las voy a presentar con el currículum. Bueno, Alicia es profesora, se recibió en la Universidad Complutense, es especialista en psicología clínica, es miembro fundadora del Fórum de Madrid. La semana pasada estuvimos con las autoridades del Fórum de Argentina. Y hoy tenemos, como digo, el placer de una persona que hace muchos años está trabajando en clínica, pero además es una investigadora en trabajo de familia, de pareja, es coordinadora también, es reconocida por la IPA en especialidad en niños y adolescentes. Uno de sus artículos también ha participado en los libros que hicimos con la doctora Hilda Katz. Uno de los artículos es ¿cómo los padres en este momento controlan más a los niños? Ya nos va a hablar ella y Patricia qué es lo que está pasando con los padres en esta pandemia y cuál es el trabajo de ellas que vienen haciendo las dos a nivel institucional y a nivel individual. Y Patricia, bueno, que ya nos ha visitado en el programa y que además de psicoanalista es la directora de Consulta Abierta, que es una institución donde se hacen prácticas clínicas de distintas universidades, de la UNED, de UEM, de UDIMA, es profesora de psicoanálisis. Bueno, estoy conversando, que lo vamos a hacer así, como hago siempre en los programas, con dos personas que les interesa además cómo poder ayudar a la familia, a los padres, a la parte educativa también, porque una de las cosas que nosotros venimos insistiendo es el trabajo interdisciplinario. Patricia ha estado, digamos, ya nos va a contar si ella quiere, en un trabajo que se hizo en medio de esta pandemia en Italia y en España, en un trabajo con niños de 3 a 18 años, cómo está afectando la pandemia, porque lamentablemente los gobiernos o los que tienen el poder se olvidaron de la parte de salud mental, como también de otras áreas como la económica. Así que, bueno, las dejo a ustedes que empiecen por donde quieran, porque el tema era hacer... Bueno, así que bienvenida. Bueno, te agradezco. Yo realmente... ¿Quieres comenzar a hablar, Elis? No, sí. Yo también te agradezco estar aquí, Susana, por este increíble espacio de difundir y hacer narrativa de ideas que nosotros hacemos en este momento en las prácticas y que tú
digamos, bueno, este espacio hace que podamos pensar y transformar, respetando siempre al sujeto humano, ¿no? En su contexto social y subjetivo individual. Así que muy contenta de estar aquí, participando en esto. Solo una cuestión, en realidad la licenciatura la saqué en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, y el doctorado en la Complutense, solo para plantear que vengo con un equipaje cordobés desde el país de donde se va a difundir. Pero además la parte latina se nota en el trabajo de ustedes, porque España es muy difícil. España, hablábamos antes de empezar, tiene muchas cosas muy conservadoras, entonces es mucho más difícil el trabajo que ustedes hacen, porque el tema, digamos, de los padres, el tema del autoritarismo, o sea, es una sociedad, digamos, diferente, ¿no? Dentro de lo que es Europa, y creo que por eso el trabajo de ustedes es realmente muy difícil, ¿no? Pero bueno, las vamos a escuchar para que ustedes nos informen y podamos conversar, intercambiar. Sí, yo te agradezco un montón, Susana, esta apertura, ¿no? De traer, de habernos invitado y aparte de hacer estas ruedas que estás haciendo, ¿no? Para una mayor difusión, ¿no? En todas las problemáticas que van apareciendo, ¿no? Y estaban a lo mejor, yo creo, estaban un poco ensombrecidas, ¿no? Para algunos, para otros no, ¿no? Como bien dice Alicia, ya tiene su doble formación latinoamericana, ¿no? Y europea, y yo también la tengo, ¿no? Entonces, como tú decías, hay una mayor, a lo mejor, dificultad, pero sí una mayor facilidad en el sentido de poder ampliar, ¿no? Las conciencias sobre, bueno, lo que anda pasando con los niños y los adolescentes, familia y la comunidad educativa. Yo te puedo decir que mi experiencia personal intensiva es con pacientes niños, adolescentes, sus familias y la comunidad educativa, y arrancó en Buenos Aires. He trabajado muchísimos años ahí, en colegios, y fui subdirectora de sanidad escolar. Sé muy bien la población en América Latina, las cuestiones que andan pasando ahí, y también las de aquí. Entonces eso me da una, como se dice, ¿no? Una doble mirada de dos zonas, de dos regiones. Entonces, bueno, eso es lo que enriquece el trabajo. Y si uno puede pensar así el trabajo, yo creo que puede hacer un camino posible, ¿no? Entre pueblos, instituciones, tener cierta memoria que algunas veces hay que rescatar, pues si no la suprimimos. El olvido tiene sus enemigos, como yo digo, tanto para la salud individual como la colectiva y social. Y para nosotros, como clínicos, ¿no? Desde el psicoanálisis, es un tema preocupante y muy complejo, como la salud mental de los niños, adolescentes, incluso hasta los adultos jóvenes que van en ese periodo de transición, desde los 18 a los 28 años, diría, no, a ver, hay que tener datos, porque a mí me gustan los datos para no hablar, que uno puede ser muy intuitivo, ¿no? Y a mí me gusta mucho trabajar con la intuición, pero para traer ciertas cuestiones que tienen que ver con métodos, es bueno algunas veces, como Alicia decía, desde la transdisciplina, meternos nosotros en la transdisciplina y comenzar a manejar también eso que no está reñido de nuestro trabajo. Entonces, esas cuestiones, yo creo que podemos ver ya la problemática social, ¿no? Que aparece en los niños y en los adolescentes, porque la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF son instituciones mundiales que registran, ¿no? Y monitorean, ¿no? Las diferentes regiones. Y según estas instituciones, hubo un incremento intenso en los niños y niñas que padecen un sufrimiento psíquico, con riesgos vitales, incluidos en los contextos diferentes de familia. Estos riesgos vitales en la familia
donde se ejerce la parentalidad, que después va a hablar Alicia sobre la parentalidad y la familia, tienen un efecto dominó y desbordan otras instituciones de la comunidad educativa. Yo creo que este entretejido silencioso de diferencias, violencias institucionales, con sufrimientos psíquicos, son similares en España, en Europa, en Asia, Norteamérica, Latinoamérica. ¿Por qué? Porque un niño desplazado, un niño que ha sufrido, por ejemplo, una inmigración forzosa, tiene el mismo sufrimiento psíquico, caminando por los campos de México, llegando, por ejemplo, a Estados Unidos, que saliendo de Siria y llegando a los Balcanes y llegando a Francia y a los países del norte digamos, el norte de Europa, ¿no? O sea que la pérdida, las separaciones, las pérdidas masivas de las inmigraciones son comunes en todos lados. Por supuesto que va a haber, ¿no?, pequeñas diferencias, ¿no?, que tienen que ver con las regiones. Pero el sufrimiento infantil es, digamos, el común denominador, ¿no?, con ciertas características en cualquier lado. Y yo creo que no es adecuado entrar, y voy a traer lo institucional, porque lo institucional trae una problemática puntual, ¿no? No es adecuado entrar en sectarismos que sean poco solidarios para justificar que un sufrimiento psíquico, ¿no?, es más intenso en un sitio que en otro. Yo creo que hay que hacer una nueva relectura de las instituciones, ¿no?, de lo nuevo que emerge como un acontecimiento y deviene traumático, y esto es tanto para un niño, ¿no?, de UNICEF Argentina como Cáritas España, Cáritas en otros lugares, o UNICEF, ¿no?, con los programas países que tienen en diferentes lugares del mundo. Entonces nosotros escuchamos algo nuevo que surge en la clínica y en esto social, lo pensamos, lo integramos, lo clivamos o lo desmentimos. Cuando uno habla, ¿no?, de funciones interdisciplinarias, hay que meterse en otras instituciones. Y de ahí podemos pensar un poco qué es lo que vamos a hacer en este sentido. Yo creo que la prevención, y Alicia y yo estamos abocados en eso, la prevención tanto primaria como la prevención secundaria y la terciaria en instituciones, me parece que es la deuda pendiente. Yo creo, Patricia, que lo que vos decís es fundamental. Nosotros hace años, algunos, ¿no?, que venimos tratando de trabajar con los docentes desde la escucha. El otro día en el programa justamente comentaba Mirta, y yo también, situaciones con directoras que tenían como naturalizado ciertas formas de trabajo, o ya cuando el chico se va a inscribir, decirle a ver si tiene un acompañante, si está medicado, o excluir al padre, en fin, determinadas formas, pero que después conversando, ¿no es cierto?, se van dando cuenta esas cosas naturalizadas, pero que rotulan. Entonces, los padres que a veces te dicen no sé cómo hacer, como también, por ejemplo, las instituciones, porque Patricia sigue formando en todo lo que es sanidad. Esto que es un término que a veces no se escucha mucho, ¿no? Por eso me parece importante que vos, si lo podés explicar, que los que administran a veces los hospitales o los que están a cargo de salud, a veces no tienen idea de lo que significa el aparato psíquico, cómo funciona, porque lo que vos decías, un negro como una persona, digamos, que se ha sentido excluida y de la vida, que no tiene nada para perder, cada vez se genera más violencia, que es lo que las autoridades no entienden. Por que a medida que supuesto. se provoca más violencia, y ahí aparecen todos los problemas que después Alicia nos va a contar, pero digamos, es un desconocimiento también de pedir ayuda y cómo se pueden evitar, porque lo que vos decís en estos días, en la red de COVID de APA, a mí personalmente
llamaron en una semana a 3 personas entre 19 y 24 años con problemas muy serios, con familias totalmente enfermadas, con psicosis, con muchísimas situaciones. Y uno dice, ¿cuál es el futuro de la sociedad a nivel planeta, no? Eso. Así que, sí, por supuesto. Y aparte, yo creo que esa edad transicional de la salida de la adolescencia a la adultez es un problema muy serio también, tanto como lo infantil, ¿no? Entonces, la prevención, ¿no? Y la contención de estas edades es sumamente importante, ¿no? Ya no podemos clivar esto como si yo no me dedico a los niños, o yo no me dedico a, o no tengo formación. ¿A dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Qué humanidad queremos en ese sentido? Y bueno, por supuesto lo que tú traes, ¿no? De todo esto, lo de lo que pasa en los colegios, es real, ¿no? Se necesita una transversalización de la formación. Por eso yo digo, la formación, ¿no? Transformada en las instituciones, hablo en plural, no es solamente la IPA o la institución a la que pertenecemos, ¿no? Las instituciones a nivel, digo, global, la comunidad educativa hay que transformarla, pero el tema es, uno si no se queda en una cosa idealizada, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Vamos de hacer charlitas? ¿No? O sea, ¿cómo se hace? ¿Con qué método? ¿No? O sea, yo creo que hay que pensar en grupo, y justamente nombré el problema de las instituciones cuando se excluyen unos a los otros. Pareciera que habría un pacto de violencia ahí, ¿no? Arraso con la otra institución porque ¿no? Y el problema justamente es ese, ¿no? Que derivamos en dominaciones y sumisiones institucionales que hacen que se paralice el desarrollo social. Y paralizando el desarrollo social se hace que se traslade la paralización o la inhibición de la capacidad del desarrollo de los niños y de los adolescentes. y además que tanto vos como Alicia, en los artículos de los libros, además en la experiencia que tienen, que yo comparto, cuando viene un niño o una familia a atenderse, a consultar, no es aislado de la sociedad. Entonces, claro. porque te ha pasado a vos, Patricia, que lo hemos charlado en otros momentos, cuando uno se siente muy solo, cuando frente a la justicia uno decide determinada cosa que es lo mejor, y resulta que la gente que está en la justicia toma decisiones que no tienen nada que ver con lo que es lo más adecuado, o lo mismo pasa, digamos, con un médico, en fin, esto que vos decís que es fundamental, el trabajo de equipo, porque el niño es uno solo, la familia también, pero nos hacemos en relación a los otros. Entonces, si las instituciones no se modifican, no podemos hacer mucho nosotros a nivel individual, porque después el chico va a la escuela o está en un club, no sé, en diferentes instituciones, que por ahí, como el chico que se entrena para fútbol, y lo único que quieren es cuántos dólares va a ganar, y no como el chico se sienta a los 14 años, ¿no? Es decir, en diferentes áreas se nota esto que vos decís, el trabajo institucional y el trabajo interdisciplinario. Y para eso hay que formarse también, se necesita una formación, ¿no? Porque si no entramos a esto, ¿no? No funcionan los mínimos proyectos que hay por la exclusión y el clivaje entre instituciones, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? El sectarismo, ¿no? Trae estas consecuencias, la detención en el desarrollo social, detención en el desarrollo psicológico, ¿no? De estructuración psíquica en los niños. Hay una detención. Yo por lo menos he estado observando, ¿no? Desde que una mamá, me acuerdo, hace 10 años, se mudó, se trasladó la mamá, ¿no? Estaban separados los padres, se mudó a Galicia y me llamó para preguntarme, porque se había olvidado el motivo de consulta de su hija a los 6 años. La hija ya tenía 20, ¿no? Y me fui, me fui al trastero, acá se dice trastero, la baulera, ¿no? Me fui a buscar las cajas y tenía ahí un montón de historiales clínicos y eso me hizo pensar
yo dije, ¡ah! Dios mío, todos los historiales clínicos que tengo aquí, ¿no? De hace 16 años atrás. Y me puse a clasificarlos, a hacer un trabajo con eso, ¿no? Con todos los historiales clínicos que tenía en una caja, en la baulera. Y así llegué a la famosa tablita, ¿no?, que se presentó en APA en el 2017. Y lo que uno puede comprobar, ¿no?, a nivel de clínico, qué características tienen los niños y los adolescentes hoy. Y yo creo que el común denominador de los motivos de consulta hoy mismo, ¿no?, yo puedo decir que en una muestra de 70 niños tenía una característica prediagnóstica del que el 35% sufren una estructura prepsicótica. Otro 30% de esos 70 podría sufrir una estructuración con psicopatología arcaica, fobias difusas, trastorno del comportamiento alimentario, ideas suicidas, autolesiones y accidentes graves. Y solo alrededor de un 35% puede contener a lo mejor una evolución normal o neurótica en su estructuración psíquica. Por eso yo pensé que aparte del problema de simbolización y de los diferentes niveles, ¿no?, a lo que puede, digamos, acceder un niño desde su desarrollo, los niños, lo que yo pienso es que han tenido un sufrimiento estancado sin desarrollo transformador, dando cuenta de lo que yo llamo un proceso o procesos desintegradores en la pubertad y en la adolescencia. Entonces, ya no es un problema de nivel de simbolización más bajo, más alto, ¿no? Porque yo siempre escuchaba a Badaraco cómo se metía en la sesión, hay que estar en esas sesiones, ¿no? Y trataba, ¿no?, de conectarse con alguien, ¿no?, que tenía una estructura psicótica y de pronto traía la parte sana de este paciente, ¿no? Yo digo, este hombre, a mí me llamaba la atención, ¿no?, cómo se conectaba él con estas cosas. Lo que yo traigo es una problemática infanto-juvenil bastante intensa. Y yo creo que esto, ¿no?, si uno cuenta y ve los motivos de consulta, ¿no?, de su consulta, a lo largo de 10 años, puede vislumbrar un poquito esto. El tema es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, por eso con Alicia me pusimos, ¿no?, este tema de la prevención, ¿no?, a grupos y prevención dentro de las escuelas. Hacer una intervención desde lo preventivo, en el sentido de si alguien tiene algún tipo de ayuda en un colegio, porque hay un niño, como nos ha pasado en el grupo, ¿no?, que se suicida un niño de 13 años en un colegio, ¿cómo se hace después, aparte de la intervención familiar, cómo se hace después con ese grupo total en el colegio? Con la institución, los niños y los docentes, la comunidad educativa, esto. Entonces, por eso hay diferentes clases de prevención también, ¿no? Es un método. Nosotros estuvimos años para elaborar este método. Te voy a ver, Alicia va a poder hablar sobre el tema también, las familias y la comunidad en general, ¿no es cierto, Alicia? Sí, sí, sí. Vamos a poner. Bueno, sí, cuando Patricia hablaba, se me ocurrían muchas situaciones, ¿no? E incluso situaciones como que la prevención, ¿no?, tratando de enlazar con esto último, se enfrentó históricamente a diferentes experiencias, ¿no? Pero cuando yo quería contar la realidad aquí, cuando yo llegué, bueno, hace más de 40 años, ahí tuve la oportunidad de vivir la primavera dentro de los cambios, las transformaciones de la salud mental en este país. Digamos, en este país y en Europa, pero realmente en este país, en las instituciones que actualmente estoy trabajando, porque una de las instituciones
que llevó, por eso quería plantear dos cuestiones que me parecen importantes dentro de este trabajo, lo que también comentó Susana, la importancia del cambio, la transformación dentro de las instituciones, y que las instituciones somos sujetos. Pero ahí tenemos que ser también más materialistas, y ahí soy pichoniana, de acuerdo al momento que había o que hay de la condición humana. ¿Qué se espera de la condición humana o qué se espera de la producción de un sujeto en un contexto especializado? Por eso cuento, y no para decir, porque por ahí me dan ganas de decir, lo pasado que viví fue maravilloso, porque realmente fue ¿cómo se llama? Una inmersión en la cultura de la salud mental en este país que me llenó de muchísima alegría, pero sobre todo porque éramos bien recibidos, porque había una propuesta de lo interdisciplinar, más que interdisciplinar, yo digo transdisciplinar, como dice Patricia también, ¿no? Que estamos embuidos y que ningún conocimiento, pero esto es una concepción nuestra, creo que cultural de Argentina, que la cultura nos determina un montón respecto a esto. Claro que sí, que yo pensé, y en esa ilusión, de que el psicoanálisis iba a ser absorbido como en una tierra atrasada, pero creo que todavía hay pozos que se quedaron ahí, pero aprendí muchísimo, y aprendí mucho del pensamiento riguroso de muchas investigaciones que hicimos. Y desde ahí empecé a ver esta cuestión de los trabajos que se hacían desde la prevención. O sea, había una filosofía del cambio que queríamos realizar. Y de esa filosofía siempre partíamos de un equipo. Es decir, que pareciera que en ese momento era muy novedoso, pero con una metodología grupal. Entonces fue un momento importante para saltar de una prevención de consejos higiénicos a pensar en una cualidad o condición de vida. Y yo creo que eso es lo que todavía persiste, o por lo menos en nuestro pensamiento, y que queremos transmitir a Patricia. Y creo que de algún modo sigo siendo docente o supervisora en varias instituciones, no solo en Madrid, sino Zaragoza, Castilla-La Mancha, Bilbao. Digo Bilbao también porque en este momento el boom es las adopciones internacionales, que eso si quieren podemos hablar, porque yo creo que en el proceso han habido muchas ideas que han salido de que tenemos que acompañar de otro modo a las familias, ¿sí? Y tenemos que enterarnos de la producción de cada sujeto y en cada comunidad, porque no es lo mismo la Comunidad de Madrid o donde está Patricia, que es a los alrededores, que en esas chabolas vendrían a ser villas miserias, donde yo bueno, como eran chabolas, diríamos, y fui muy, muy encantada, pero era el tema también de la droga, o sea, familias adictas o fusionadas con una propuesta de bienestar omnipotente, y había que luchar con el trabajo mental que hay que hacer. Entonces, yo creo que tanto el equipo como hemos ido haciendo, y creo que es una vertiente importante dentro de la concepción operativa, hacer una familia operativa de acuerdo a las circunstancias, no ir con el super yo diciendo esto no es ir a enseñar, sino es ir a elaborar o proponer una escucha diferente. En eso, por eso digo que la cuestión de la prevención, y la seguimos haciendo y ahora en nuestro espacio, porque cada vez vamos recluidas y bueno, pero por suerte también en nuestros espacios privados, yo creo que la institución privada tiene también mucho poder en este momento y tenemos que tener, porque cada vez se ha ido por el desarrollo del capitalismo haciendo la salud pública menos valorada y más valorada la salud privada. Ahí entra también, pero nosotros entramos, es decir, hay fisuras, ¿no? Siempre aprendí de profesores como Armando Bauleo, digamos, como la Escuela Blecher, todo eso, que había que
entrar en la fisura. Yo también estoy en lo privado, y bueno, nosotros, nuestra institución de consulta abierta se define en una cuestión social, pero es una, digamos, una emergencia de una necesidad privada. Entonces, digo esto porque lo más importante es la construcción de que los profesionales tenemos que trabajar en equipo. La otra cuestión es entender que las fronteras entre científico y político no sabemos, podemos entrar en criterios de nadie. Esa es otra cuestión muy importante. Y la otra cuestión, ¿sí? Pero vos, Alicia, decís algo que comparto totalmente, que lo ha dicho Patricia muchas veces, que también tiene que ver con nosotros como analistas. Es decir, Claro. que, ¿no es cierto?, digamos, donde de alguna manera, yo en el otro libro que va a salir, justamente hablo del Barlovento, ¿no?, recordando a Freud, pero digamos esto que uno tiene que seguir por donde viene el viento, es decir, vos dijiste recién, escuchar a las familias. Cuando nosotros estábamos en el hospital, en Mar del Plata, en la sala de espera trabajábamos con las mamás. Cuando veíamos cómo estaban dando la teta, cómo le daban la teta y no lo miraban. ¿Qué ahora pasa? Están con el celular y bueno. Cómo en diferentes espacios uno puede prevenir, pero si uno trabaja, como vos decís, con otros, que no es que el científico tenga que estar alejado del médico, del psicólogo, del sanitarista, porque es todo así. Es como ahora, si nos vamos a vacunar todos, si no nos vamos a vacunar, si la vacuna sirve, no sirve, bueno, todas esas situaciones de confusión en la información también pasan en la crianza de los chicos, donde de repente se pone de moda una forma de lactancia, otra forma de laissez-faire, y la gente te dice, yo no sé, a mí me dijo, ¿no?, que haga tal cosa. Entonces, la escucha también de nosotros como analistas, que tenemos que tener en cuenta lo social y lo cultural, lo que vos recién acabás de decir, Alicia, ¿no? Cuando se habla de la cantidad y no de la calidad. Exacto. Bueno, ahí este es un programa estrella de la relación madre-bebé, digamos, estrella en todo lo institucional, o lo intentamos, pero desde una manera de salir de los prejuicios. Bueno, no veamos síntomas, es decir, nuestra formación está hecha más para la enfermedad que para pensar en lo, digamos, en la construcción del sujeto, en las posibilidades. Y pensemos, a mí me sirvió muchísimo, que ahora he intentado, me tendría que ver, pero es un libro que ni siquiera está producido, pero que yo lo leí cuando estudiaba, cuando era estudiante, que eran los síntomas de la salud, ¿no? Considerar que cuando había síntomas, entonces uno se acerca, no viendo patología, no viendo, intentando, no, ver sufrimientos, ¿no? Todo este versus. Y ahí también tú has dicho algo que es muy importante, que es desde la formación analítica salir de la curatipo solamente, ¿no? Sino, digamos, extender esa escucha en otros espacios. Incluso, digamos, yo perdí ciertos pudores, que era entrar en lo íntimo familiar, ¿no? Me acuerdo que una vez fui a una, ves que no hay problema, incluso ahora con la adopción también nos animamos con la trabajadora social, ir a la casa, ahora que estamos entrando también a la casa de lo íntimo a través de estas pantallas, ¿no? Pero yo lo digo ahí, fue así como pudoroso, pero también de apertura, entrar en esa construcción de ese espacio, que domiciliario, como dicen, pero cada vez, bueno, ahí también tenemos que ver las transformaciones de la familia. Acá hay, que ya parece que cuando se ve un niño, se ve un montón de instituciones, y que la familia hubiera perdido protagonismo, ¿no? Lo cual, desde nuestra posición, es todo lo contrario, y no vamos a considerar a la familia tipo ni nada, es decir, es poder salir y poder entender algo de lo íntimo y lo novedoso que están sucediendo en los grupos
familiar. Aunque ya estaba, ¿no? Porque yo tenía que ver a la abuela porque su padre estaba encerrado en la cárcel y no estaba, o sea, cómo se había construido ese espacio necesario de la relación con otro, ya que nuestra concepción psicoanalítica y nuestros conceptos definen que no podemos ser sujetos si no hay un otro que nos desea, ¿no? Digo, una de las tantas cosas. Entonces, yo creo que la idea es romper prejuicios, pero eso lo venimos diciendo, por eso yo creo que esa es la herencia que recibimos y que la volvemos a actualizar, porque a veces se nos pierde, se nos pierde. Y yo por ahí, incluso con grupos, incluso lo hablo en las reuniones que hacemos con Patricia, si deberíamos llamar la familia o la grupalidad de la familia, porque ahí no entendemos más que como, digamos, objeto nuestro de poder entender esas redes, porque van cabalgando en una serie de cuestiones delante, el ahora, y lo terrible es el futuro. Digo terrible porque estamos preparados más para formarnos en lo que sabemos del pasado, que es lógico que lo tengamos en cuenta para que nos sirva como experiencia, no olvidarnos, porque acá sí hay que hacer memoria, como dice Patricia, pero la cuestión de ese futuro que se está estableciendo para estas nuevas generaciones, que son espeluznantes, o sea, si yo los miro son terroríficas, porque es un futuro donde hay un vacío, por eso yo creo que está más lo actual, lo presencial, y lo estamos viendo. Hoy me desperté con una noticia que en Sevilla han destrozado un montón y sobre todo se los deposita a los jóvenes la culpabilidad, que no es solamente un pensamiento de la negación de la pandemia, sino creo que va más allá, y que va más allá con el futuro que les viene a estos jóvenes inmediatamente, es decir, ¿qué van a hacer? Por eso, ¿cómo crear una demanda para pensar en cuando dice un grupalista, con la no demanda? Esto me enseñó la cuestión cuando yo llegué aquí y aprendí mucho, por qué la droga, en ese momento hubo muchos, además yo trabajé con hijos de familia que habían sido diezmadas por la heroína, no, por la heroína, ¿no? Que habían muerto, y el SIDA, después el SIDA. O sea que esas son experiencias que no, acumulativas, digamos, que las podemos poner en relación ahora. Y verdaderamente, digamos, habían sido, porque hay una propuesta desde la omnipotencia frente a un sufrimiento de no ver un futuro esperanzador, un futuro operativo, que creo que es lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con familia. Pensemos, sigue siendo, los grupos que nosotros trabajamos son grupos, no diría de reflexión, no, sino grupos de pensamiento operativo, de pensar y de transformar la realidad, de llevar acciones, ¿eh? No nos quedamos en la burbuja de los intelectuales, no, salimos a la calle, eso es lo que quiero decir, salimos a la calle. Bueno, ese era un poco para pensar y seguir pensando en esa unidad, si es que puede ser una unidad tan determinada por el contexto y la producción de la idea de sujeto que tenga cada momento histórico. Y evidentemente a veces pensamos que hay sí, una herencia más allá de los reyes católicos, no digamos que nos prima el pensamiento, pero ¿cuál no lo tiene? Quizás nosotros tenemos más flexibilidad. Nosotros, cuando hablo del nosotros argentino, de nosotros mi identidad, como no teníamos algo en común, lo fuimos creando o lo recreamos en otras situaciones y en otras narraciones, ¿no? Sí, sí. Una pregunta a las dos. Cuando los chicos jóvenes entre 25 y 30 años o más plantean que no quieren tener hijos, en la que estamos, ¿cuál es la reflexión? Yo después les voy a decir lo que yo les digo, pero me interesa ustedes que también trabajan con todo lo que están diciendo, porque muchos plantean no queremos, porque lo que se plantea es muy difícil.
Además que, bueno, puede haber algunos jóvenes que dicen, exige mucha responsabilidad tener un hijo, y yo quiero primero disfrutar, viajar, ¿no? Pero hay muchos que lo plantean más cómo ven el planeta. Ujú. No sé, Patricia, ¿quieres tú comentar algo? Pero a mí lo Bueno, primero mira, que... Sí. muchas gracias por traer el tema. Justo de esto acabo de hacer un capítulo en el libro de Carlos Tehuel que va a salir El de parentalidades. sí, en las próximas semanas. Yo creo, a ver, traes un tema porque hay, digamos, una problemática, ¿no? Social importante. Yo creo que es un dilema social esto, ¿no? Del advenimiento de la parentalidad, y como tú preguntas, ¿no? Las personas jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? O sea, digamos lo que es la adultez joven y la adultez madura, ¿no? Creo que hay un grave problema que está atravesado, ¿no? A nivel social, que tiene que ver con la capacidad de parentalización y la creación de nuevas configuraciones familiares. Yo creo que la renuncia o el retraso de la fecundidad de los adultos y jóvenes maduros sobre el deseo de tener hijos tiene infinidades de factores políticos, socioeconómicos, educacionales, sanitarios, individuales. Se le atribuye, ¿por qué? Porque hay una baja natalidad en todo el mundo. Y ahí otra vez no se salvan las regiones ni las zonas. Es en todo el mundo, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La baja natalidad, el retraso de la maternidad y en consecuencia, ¿no? La problemática de la fecundación con respecto a ese ideal social. La maduración biológica tiene que ver también con la intención de crear y tener hijos, desearlos, ¿no? Pero pareciera como que esta renuncia, yo creo que tiene que ver con un montón de aspectos, desequilibrios, ¿no? Desequilibrios sociales y dilemáticas sociales bastante complejas. Entonces, todo esto, si uno, y vuelvo de vuelta a la entre comillas, ¿no? A la transdisciplina, si queremos ver esto a través de la transdisciplina, metámonos, porque es bueno recoger los datos, ¿no? O sea, en España, tanto como en Iberoamérica, ha bajado la natalidad, ¿no? De tener una familia numerosa a tener 1,2 hijos, aquí en España 1,3, y en Latinoamérica a tener también una familia numerosa, a pasar a algunos países a tener 2,2 y algunos no llegan a los 2, o sea, 1,8, según el panorama, digamos, de la región latinoamericana, ¿no? Y yo creo que esta renuncia tiene que ver con un montón de factores sociales porque no hay un cuidado, y otra vez volvemos a lo intrainstitucional. Cuando no se cuida la parentalidad, ¿no? Cuando no se da un cuidado y sostén a una madre, para dar vida y sostenerla, una mamá tiene que estar acompañada. Lo mismo que un papá. Entonces, la problemática que atraviesan todas las familias es de una variabilidad inmensa y una complejidad intensa. Y hay muchos jóvenes que esto lo ven, y si no tienen a lo mejor la posibilidad de pensarse a ellos mismos en esa transición que yo digo, ¿no? De la adultez joven a la adultez madura, ellos mismos, en qué lugares y qué identidades posibles pueden advenir. Esto también hace a una identidad, el deseo de tener o no tener hijos, ser mamá o ser papá. Entonces, esto está en desequilibrio. Y esto hace que eso quede relegado, incluso algunas veces conscientemente, ¿no? El deseo de no tener, ¿no? Hay que escuchar esto en los jóvenes, qué es lo que pasa, pero uno ve que no hay apoyo, y ya por eso traigo otra vez lo interinstitucional a la maternidad. Las madres, yo por ejemplo me he dado clase en México hace 2 viernes, ¿no? En la APM de México, y estuvimos después hablando, empezamos con el tema de los apegos, ¿no? Y se derivó en otra cosa, ¿no?
mamás que quedan solas, sin padres, ¿no? El padre ha renunciado no solo a un lugar simbólico, a un lugar, digamos, de presencia, ¿no? Y madres que a lo mejor en cierto momento, cuando incluso tienen hijos, son algunas veces madres en riesgo, casi siempre, madres solas. Entonces, entre las madres solas, madres, ¿no? O embarazos de adolescentes, que también es una problemática a tener en cuenta, ¿no? Porque hay que tener un cuidado y una prevención en estos temas. Ahí entramos de vuelta a la prevención. O sea, es una multifactorialidad inmensa a las que hay que pensar, las que hay que elaborar también, ¿no? Elaborar dentro de las instituciones y interinstitucionalmente. Hay yo diría, un abandono al cuidado de la parentalidad. Y esto también tiene que ver con las formaciones, ¿no? O sea, es todo, como se dice, un entramado, ¿no? Es un entramado. Entonces, hay que hacer lecturas de la realidad material para pensarlas en la realidad psíquica, ¿no? De cada grupo, ¿no? Y hacer este tipo de transformación. Lo que tú traes, Susana, es un tema mundial, ¿me entiendes? Mundial, de la baja de la natalidad y, digamos, de una población, ¿no? De adultos mayores. Esto es lo que hay en los institutos nacionales de estadísticas, ¿no? Uno lo puede entrar y puede verlos. Yo agregaría, ¿sí? Sí, Alicia. Nos quedan 7 minutos. Sí. Agregaría algo, no agregaría, pensando en todos estos desarrollos, estaba pensando en la clínica, porque yo vengo también a haber trabajado en instituciones, ¿no? Como el deseo de no hijo, porque mi investigación sobre el doctorado tiene que ver con el lugar de la mujer y la interrupción voluntaria del embarazo, que fue un momento cúlmine de los derechos humanos en este país. Y a partir de ahí, cómo se ha ido transformando este no deseo, de qué pasa con esto, ¿no? Que es diferente al momento que les digo, que de los 80 a los 90. En este momento, yo creo, y por la clínica, que a veces teniendo grupos terapéuticos con jóvenes, yo les pregunto, ¿tan mal te han tratado tus padres? ¿No? Tan mal, digamos así. ¿O qué quieres proteger, no? Porque realmente yo pienso que es un proyecto, aunque sea un no proyecto de hijo, ¿no? Pero que él piensa en esa frustración. Es muy interesante. Yo creo que ahí el psicoanálisis tiene muchísimo que decir en ese espacio de pensar y qué significa esa resistencia, ¿no? Que está enfadado. Entonces, ¿cómo hacer una adaptación activa a la realidad y no sentirse frustrado que sus ideas no van a tener una escucha y una voz a todos los niveles, ¿no? Pero por lo menos dentro de la propuesta psicoanalítica sí tiene escucha. Y no dice, no, tienes que producir, porque no estamos en la idea de que tenemos que producir o no producir hijos, sino pensar en esa posibilidad y en esa potencia que tiene la humanidad. Que ese sí que es nuestra responsabilidad. Sí, y que el psicoanálisis llega ahí donde otros no llegan, ¿no? Es fundamental, ¿no? Bueno, las dos me hicieron pensar con lo que pasa con algo que dijo Patricia y vos también, con el tema del embarazo adolescente y cómo es tratado en las escuelas, ¿no? Pero que a veces se confunde que pasan las clases bajas, entre comillas, y nosotros cada vez vemos más la puesta en acto, el acting, digamos, de muchas adolescentes ya con muchos abortos, ¿sí? Y donde no hay conciencia en la familia de lo que está mostrando con eso. Esas decisiones que frente al sufrimiento el sujeto toma distintas conductas defensivas. Y ahí coincido, por supuesto, que la escucha analítica tiene una invariancia, que es una escucha diferente a otras, pero que se va transformando, como ustedes dicen, ¿no? Digamos, donde de alguna manera vemos nosotros que el abordaje operativo en este momento,
con los grupos es lo que realmente sirve. Como vos en uno de tus artículos, Alicia, recordabas a Pichón Rivière, vos a Badaraco, bueno, las que hemos trabajado en grupos con familia lo hacemos. Si quieren unas palabras para cerrar, y yo les agradezco mucho, porque bueno, ya tengo que cerrar el programa y anunciar el otro, pero ya van a estar invitadas, por supuesto, para el verano o para marzo, que ustedes empiezan antes. Bueno, no se sabe qué va a pasar con la escuela, pero de todas maneras yo continúo con el programa, así que van a ser bienvenidas para que puedan desarrollar cualquiera de los temas que a ustedes les parece importante, porque yo creo que este tema de trabajar con las instituciones y en la prevención es fundamental. Así que Alicia y Patricia, si quieren decir algo antes de despedirlas. ¿No? ¿Patricia? Bueno, para mí ha sido un gusto estar aquí. Me parece que la radio, los medios, es una potencia, ¿no?, difundidora inmensa, y yo creo que hay que seguir pensando y actuando, no solamente pensando. Ahora es momento de actuar. Ya pensamos mucho, hay mucho recorrido, hay mucha bibliografía, muchos pensadores. Ahora falta actuar, porque los niños no pueden esperar esto. Así que te agradezco un montón haber estado en este programa por segunda vez y esperamos con Alicia estar la tercera. Sí, yo diría algo así que valoro muchísimo y además porque a Susana también la he conocido a través de Hilda Cax, que ella, digamos, me transmite constante, digo, no ella, sino esta producción que se está haciendo, ¿no? Y que están tantos, y que estamos tantos, el fórum de, digamos, distintos lugares, incluso acá, creo que lo podemos hablar en otro momento, pero lo que me hace es valorar la utopía, pero valorarla, como decía, como dicen, y como no sé si que lo decía, pero sí, el horizonte de nuestro camino tiene que ir con utopía, porque si no, esto que está pasando, no creemos, porque también un hijo es una creación del sujeto humano, ¿no? Seguir soñando, como decimos muchas veces, y atravesar digamos, este momento que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo como humanidad, en la condición humana, la travesía la hagamos con esperanza, ¿no? Pero esperanza operativa, como dice Patricia. Exacto, sí, a operar, hacer algo, ¿no? No nos quedemos en la consultita. Comparto y por eso las invité, porque sé del compromiso y que ustedes no solamente se quedan con el pensamiento, sino que están haciendo. Y creo que también todos desde donde estamos, tenemos que seguir haciendo entre todos. Muchísimas gracias. Y bueno, las invito, ya les dije, para el verano ya van a volver a estar. Así que un abrazo a las dos. Muchísimas gracias, Susana. Un besito. Un abrazo virtual. Yo los invito para el próximo jueves a las 21 horas. Vamos a escuchar otras voces, a los docentes. Y este es un docente de la música, el que gentilmente hizo la música de mi programa. Pero lo que está haciendo con los chicos, escuchando a los chicos y lo que está haciendo en esta pandemia. Vamos a contar con Pablo Marino. Los espero el próximo jueves a las 21 horas. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Estás escuchando La Propuesta Radio. Estás escuchando
Estás escuchando